Le Bon y su descripción del alma de las masas. Tendré que explicar el hecho sorprendente de que ese individuo a quien había llegado a comprender siente, piensa y actúa de manera enteramente diversa de la que se esperaba cuando se encuentra bajo una determinada condición. Su inclusión en una multitud. Masa psicológica. Lo que brinda el material a la psicología de las masas es en efecto la observación de la reacción alterada del individuo. Hay ideas y sentimientos que solo emergen o se convierten en actos en los individuos ligados en masas. Si los individuos dentro de la masa están ligados en una unidad, tiene que haber algo que los una, y este medio de unión podría ser justamente las características de la masa. En la masa, opina Le Bon, desaparecen las adquisiciones de los individuos y por tanto sus peculiaridades. Diríamos que la superestructura psíquica desarrollada tan diversamente en los distintos individuos es desmontada, despotenciada. Así, engendraría un carácter promedio en los individuos de la masa, pero Le Bon halla que también muestran nuevas propiedades que no habían poseído hasta entonces. El individuo, al entrar en la masa, queda sometido a condiciones que le permiten echar por tierra las represiones de sus emociones pulsionales inconscientes, que es la conciencia moral. En la multitud, todo sentimiento y todo acto son contagiosos y en grado tan alto que el individuo sacrifica muy fácilmente su interés personal por el interés colectivo. El hecho de pertenecer a una masa organizada, el ser humano desciende varios escalones en la escala de la civilización. Los impulsos a que obedece pueden ser, según las circunstancias, nobles o crueles, heroicos o cobardes, pero en cualquier caso son tan imperiosos que nunca se impone lo personal, ni siquiera el interés de la autoconservación. La masa es extraordinariamente influible y crédula, es acrítica, lo improbable no existe para ella. Las ideas principales del capítulo 3, otras apreciaciones de la vida anímica colectiva, son: el individuo pierde inteligencia mientras más sea su afectividad por la masa. La ética colectiva supera los intereses personales. Es el individuo el que aporta en su mayoría los avances intelectuales y la sociedad es la que crea ideologías de identidad. Existe una diferencia entre multitud y grupo. Mientras mayor sea la cantidad de personas que perciban afecto en una masa, mayor será la fuerza del afecto. La inteligencia inferior de la multitud disminuye la inteligencia superior de los individuos. La conducta de las masas se asemeja más a la de una manada de animales. Tiene líbido. Cuando la afectividad aumenta, el rendimiento intelectual de la masa baja de intensidad, y con estos procesos se crea una nivelación con los otros individuos de la masa, y esto solo puede alcanzarse por la cancelación de las inhibiciones de cada individuo. Las masas se distinguen por dos factores, la sugestionabilidad y el líbido. Llamamos líbido a aquellas pulsiones que tienen que ver con todo lo que puede sintetizarse como amor, el amor cuya meta es la unión sexual. Con estas premisas, los vínculos de amor o lazos sentimentales constituyen la esencia del alma de las masas. Concluyendo este capítulo, podemos caer en dos premisas. La masa se mantiene cohesionada en virtud de algún poder, y la segunda, si el individuo resigna su peculiaridad en la masa, decimos que lo hace porque tiene la necesidad de estar de acuerdo con ellos, quizá entonces por amor de ellos. Dos masas artificiales, iglesia y ejército. Las masas se pueden distinguir en diferentes clases. Hay masas efímeras y duraderas, homogéneas y no homogéneas, masas naturales y artificiales y masas primitivas y articuladas. Dos grandes ejemplos de las masas de altos grados de organización, duraderas y artificiales son la iglesia y el ejército. Estas son masas artificiales porque emplean cierta compulsión externa para prevenir su disolución. En ambas masas rige un idéntico espejismo. Hay un jefe que ama por igual a todos sus individuos. Cristo en la Iglesia Católica y el general en el ejército. De esta ilusión depende todo. Si se la deja disipar, se descomponen. La ligazón de cada individuo con el jefe es también la causa de la ligazón que los une a todos. Se entiende entonces que cada individuo tiene una doble ligación divilinosa, con el conductor y con los otros individuos. Cuando una masa de esta clase se descompone, el pánico se genera. Esta angustia supone el aflojamiento de la estructura libidinosa de la masa. Hemos hablado de masas artificiales que están ligadas gracias a lazos afectivos, que son la ligación del conductor y los individuos. Se menciona que una multitud de personas no es una masa, sino cumple lazos mencionados. Las masas pueden surgir de manera espontánea. En un punto interesante observar a las masas que tiene conductor o no, ya que puede ser que las que tienen conductor sean más completas y las que no puede ser su conductor
una idea como podría ser ciertas religiones. En ciertos casos, los conductores se vuelven negativas, como podría ser el odio, generando así una unión por el odio hacia algo. De acuerdo con el psicoanálisis, casi toda relación afectiva prolongada, matrimonio y amistad, contiene sentimientos, hostilidad y desautorización, que solo en capacidad de dominio no se percibe. Entre las masas llega a ocurrir que los individuos juzgan a espaldas a su conductor. Ocurre también cuando las masas no comparten las mismas ideas, por lo tanto la crítica y distancia entre ellos. Cuando la hostilidad, que es la manera en que dos personas que se amaban, ocurre una enemistad, que se le denomina sentimiento ambivalencia. La identificación. En la identificación, el yo copia a la otra persona, a un rasgo o a una situación. Es la introspección del objeto en el yo, y reposa en relación a personas que no son objeto de las pulsiones sexuales. Con respecto al yo, además, hay una división en su interior. Una parte plantea exigencias del yo que éste no siempre puede cumplir. Esta parte del yo se denomina ideal del yo, que tiene funciones además de autoobservación y conciencia moral. Es la más temprana forma de ligación afectiva con otra persona. En el complejo de Edipo hay una identificación. Esta está presente cuando el niño toma como ideal alguna de las figuras parentales o cuando toma como objeto de amor a la madre, quien es objeto en el inconsciente de sus pulsiones sexuales. No hay que confundir tomar el otro como objeto. El otro es lo que uno querría tener. Con tomar al otro como sujeto, el otro es alguien como quisiese ser. Enamoramiento e hipnosis. Dentro de este capítulo, Freud nos habla de esos vínculos afectivos que conocemos como amor y las diferentes opciones que hay dentro de este fenómeno. Primero hablamos del amor sensual, que es el enamoramiento simplemente por satisfacción sexual y una vez que se cumple, se va hasta que surge nuevamente por otro objeto. Continuamos con las fases del enamoramiento, la primera siendo alrededor de los 5 años, donde este cae sobre alguna de sus figuras paternas al verlas como un ideal, pero fuera de lo sexual. La segunda etapa es en la adolescencia, donde ya es directamente un deseo sexual, donde encontramos dos corrientes. Una, donde el objeto sexual es despreciado y se utiliza para un intercambio no amoroso. La segunda, de sobreestima o idealización, donde la persona se enamora perdidamente del objeto y pierde la capacidad de crítica hacia él. Seguimos con cómo se diferencia enamoramiento e hipnosis, que no es muy grande, pero explica que el hipnotizador va puramente a su interés, mientras que el enamorado ve por su objeto de amor. El instinto gregario. Comenzamos el capítulo hablando de una de las características principales de la masa, la falta de autonomía e iniciativa del individuo, esto gracias a que se deja llevar por el grupo y pierde esa individualidad por formar parte de él. Continuamos hablando de que es el instinto gregario. Esto lo explica que es parte de los seres vivos, de formar grupos e irlos ampliando para sobrevivir. En esto podemos ver cómo aceptan cosas que quitan su posición de valor en el grupo con tal de seguir formando parte de él. En este 10º capítulo, Freud refiere a Darwin en cuanto a la horda primitiva y nos menciona que éste se somete a un poderoso macho o líder, es decir, un individuo que es superior al resto y por ende domina al resto de la horda e incluso lo inhibe de su satisfacción sexual individual. La psicología de dicha masa se caracteriza por perder la individualidad y por ende todos comparten un mismo tipo de pensamiento impuesto por el jefe. Referente a la masa, Freud nos menciona que esto es la resurrección de la horda primitiva y que en esta existen dos posiciones psicológicas. La del individuo de la masa, la cual es aquella en donde los individuos se mantienen enlazados por la idea de un jefe protector y amoroso con todos. Y por otro lado, la psicología del jefe, el cual es libre, narcisista, no requiere de amor y corresponde a los demás en función de la utilidad de estos hacia el jefe. De igual manera se menciona que el padre de la horda primitiva no es inmortal, sin embargo, después este es divinizado, volviéndolo inmortal. En la masa, el jefe tiene sucesor, el cual genera una elevación de las pulsiones sexuales y disminuye el narcisismo. Por otra parte, el ejército y la iglesia fungen como la masa en donde el jefe ama por igual a todos, a diferencia de la horda primitiva, en donde se le tiene y se le teme al jefe.
Cada individuo es miembro de muchas masas, tiene múltiples ligaciones de identificación y ha edificado su ideal del yo según los más diversos modelos. Estas formaciones de masas duraderas y permanentes llaman menos la atención del observador por sus efectos uniformes y continuados que las masas efímeras, de creación súbita, de acuerdo con las cuales Le Bon bosquejó su brillante caracterización psicológica del alma de las masas. Y en estas masas ruidosas, efímeras, que por así decirse se suponen a las otras, se nos presenta el asombroso fenómeno. Desaparece sin dejar huella, si bien solo temporalmente, justo aquello que hemos reconocido como el desarrollo individual. En muchos individuos, la separación entre su yo y su ideal del yo no ha llegado muy lejos. Ambos coinciden todavía con facilidad. El yo ha conservado a menudo su antigua vanidad narcisista. La elección del conductor se ve muy facilitada por esta circunstancia. Durante todo el libro entendemos sobre relaciones entre personas y en la masa, desde cómo se forman y cómo se conducen, que siempre han sido, son y serán parte de cómo nos manejamos como personas.